Hola amigos, les habla Ariel Ben Abraham. Esta semana ampliamos nuestro comentario número 39 en el blog sobre la conciencia mesiánica en la profecía judía y proseguimos con los mensajes del profeta Isaías. Comenzamos citando el capítulo 17, versículo 10 de Isaías. Porque tú has olvidado al Dios de tu redención y no has tenido en cuenta la roca de tu fortaleza, porque fuiste sembrado como bulbos placenteros, pero cosechaste retoños ajenos. Vemos que característico del profeta Isaías es la alusión a metáforas para comunicar la esencia, los mensajes que nos llevan a la redención final en el judaísmo. Veamos qué fue lo que escribimos en el blog. Hay mucho para reflexionar sobre nuestra separación de Dios. O sea, hemos visto que este pasuk, básicamente lo que nos está diciendo el profeta es, no nos queremos adelantar a lo que vamos a comentar, pero una pequeña introducción. Tiene que ver el hecho de que nosotros nos hemos olvidado de Dios. Cuando estamos hablando de que nos hemos olvidado de Dios, estamos hablando de olvidarnos de nuestra identidad judía, de olvidarnos de la Torá. Esa es la referencia que tenemos de Dios. Entonces, cuando estamos hablando de Dios, no estamos hablando de un viejito con una barba larga, con una mirada bonachona. No estamos hablando de eso. Acuérdense que no tienen forma, cuerpo ni forma. No lo podemos así identificar. Y mucho aún menos definir. Estamos hablando de los atributos y cualidades que Él nos revela en la Torá para poder conocerlo. Entonces, cuando estamos hablando de que nos hemos olvidado de Dios, estamos hablando de olvidarnos de lo que Él quiere que nosotros seamos para Él, tal como nos lo dice en la Torá, que es nuestra identidad judía. Entonces, Él nos está reclamando, el profeta nos está reclamando, tú has olvidado al Dios de tu redención y no has tenido en cuenta la roca de tu fortaleza. La roca de nuestra fortaleza, Él nos creó, dependemos de Él. Entonces, en vez de estar creyendo y dependiendo de nuestras fantasías e ilusiones de ego y de las ideas que nos hemos hecho, de lo que debe ser la vida, la sociedad, el mundo, cómo debe funcionar de acuerdo a nuestros parámetros, y no a lo que la Torá nos dice, nos hemos olvidado de Dios. Ahora sí, sigamos refiriéndonos a nuestro comentario en torno a este versículo. Hemos dicho muchas veces que el mensaje primordial de nuestros profetas es hacernos conscientes de las consecuencias de vivir desconectados de nuestro Creador. Nuevamente somos convocados a una revisión de la realidad para hacer un inventario de lo que somos, creemos y buscamos en el mundo material. Mientras vivimos en las fantasías e ilusiones de ego, ciertamente olvidamos no solo a nuestro Creador, sino al hecho de que también es Él quien nos trae de vuelta a Él como nuestra redención. En otras palabras, nuestra redención radica en nuestro retorno al Creador. Eso ya lo sabemos, el profeta lo dice, los profetas lo dicen, la Torá lo dice, lo repiten, hay que repetirlo hasta que nos lo asimilemos plenamente en la conciencia. No hemos puesto atención a nuestra esencia y verdadera identidad como la fortaleza con la que afrontamos todas las facetas y dimensiones de la vida. Nuestro origen es lo bueno y la amorosa bondad de Dios. De allí que somos buenos y destinados a ser y a hacer lo bueno como bulbos placenteros. Bulbo es una raíz. Una cebolla, por ejemplo, es un bulbo. Entonces, los tulipanes, por ejemplo, se siembran con bulbos. Es una especie de cebollita que uno siembra en medio del invierno y la primavera florece. Entonces, cuando estamos hablando de bulbos placenteros, estamos hablando de una raíz que va a producir algo placentero. Es la alegoría que hace el profeta acá de nosotros, de Israel.
Aunque tenemos libre albedrío para tomar decisiones preferiblemente positivas, hacemos de nosotros retoños ajenos. O sea, como que somos el bulbo, pero estamos plantados en tierra ajena. Hacemos de nosotros retoños ajenos. Una y otra vez el Creador nos conforta para que seamos conscientes de lo que verdaderamente somos. Nuestra conexión con Él y el destino que Él quiere compartir con nosotros. Ya hemos dicho que ese destino es la tierra prometida, lo bueno que es la vida y su culminación que es la conciencia mesiánica, la era mesiánica. Citamos versículos 11 y 12 de este mismo capítulo 17 de Isaías. El día que los plantares, los harás crecer y harás que tu simiente brote de mañana, mas la cosecha será arrebatada en el día de recoger. Y del dolor desesperado, hay tumulto de muchas naciones que harán ruido como estruendo de los mares y el ruido de las naciones que rugen como poderosas aguas. Ya hemos dicho que las naciones, nuestros sabios místicos se refieren a las naciones como las tendencias negativas en la conciencia. Entonces, ¿qué pasa? El profeta nos está presentando metáforas que tienen que ver cosecha, sembrar en alguna parte. No vamos a recoger nuestra cosecha. Lo bueno que esperamos plantar a partir de lo bueno que somos, no lo vamos a poder cosechar porque estamos en el terreno equivocado, con la gente equivocada. El exilio en las naciones, básicamente. Veamos a ver qué decimos nosotros acá con respecto a estos dos versículos. Estamos destinados a florecer y fructificar por, en, con y para lo bueno, de donde Dios nos creó para ser y trascender. Cuando estamos hablando de trascender es la permanencia. O sea, Dios quiere que nuestra conciencia, lo bueno que Él ha plantado en nosotros, sea trascendente, trascienda la vida, trascienda el mundo. Esa es la era mesiánica. En la era mesiánica no va a haber muerte, todo va a ser infinito. Esa es la trascendencia. Todo lo que trasciende es lo que supera, lo que está más allá de lo que no trasciende, o sea, de lo temporal. Lo trascendente es lo intemporal, lo que perdura, lo que siempre va a estar ahí. Entonces, la bondad, el amor de Dios, lo bueno, eso es trascendente. Eso siempre va a estar ahí. Lo que está condenado a desaparecer son lo intrascendente, que en este caso son las fantasías e ilusiones de ego del mundo material. Eso es pasajero y lo sabemos. Bien. Lo bueno de donde Dios nos creó para ser y trascender. Lo bueno de los modos atributos de amor como manifestación material del amor de Dios. Entonces la extensión de nuestras decisiones negativas vuelve a nosotros como el curso natural de causa y efecto. En otras palabras, cuando estamos plantando, estamos metidos en lugares donde no deberíamos estar, el efecto es esperado. La cosecha no será nuestra. O sea, si estamos cosechando a partir de envidia, codicia, lujuria, arrogancia, ira, indiferencia, eso es lo que vamos a cosechar. No podemos esperar nada diferente. Esta extensión es como la rama que debe ser cortada en la dolorosa transición de la oscuridad hacia la luz. Como sacar un cáncer, un tumor, no hay de otra. Uno no puede vivir con él porque si uno vive con él se muere. Nos hemos referido antes al dolor y aflicción que padecemos al deshacernos de adicciones, lo que llaman síndrome de abstinencia. O sea, cuando rompemos la adicción, tenemos un efecto secundario. Nos hemos referido a esto antes. Nos referimos antes al dolor y aflicción que padecemos al deshacernos de adicciones, obsesiones, hábitos y tendencias que afectan y dañan lo bueno en lo que somos. Conocemos estos desesperados dolores como síntomas, de abstinencia. En medicina así es como lo llaman, en inglés le llaman withdrawal effects, o sea, el efecto de la retirada, esa es la traducción literal, ¿no? Efecto retirada, o sea, al uno retirarse de la adicción hay un efecto.
Ya lo hemos dicho que mucha gente pasa con las adicciones, ¿no? Por eso la gente que tiene adicción oral, como fumar, por ejemplo, la reemplaza por algo oral. Entonces, cuando no la reemplaza por algo oral, la desesperación es fuerte, ¿no? O sea, el efecto secundario de la abstención, por eso le llaman síntoma de abstinencia. Cuando uno se abstiene de la cuestión oral, se desespera. Entonces, uno desespera, necesita uno reemplazarlo hasta que se le pasa. Y eso lo sabemos. Es bueno hacernos el recordatorio de que así es. Para que sepamos que no es fácil zafarnos de nuestras adicciones. No es. O sea, tenemos que prepararnos para el efecto secundario. El síntoma de abstinencia. Bien. Este proceso doloroso de separación. En este proceso doloroso de separación, nuestros apegos y adicciones se defienden y pelean. Estas son las naciones que invadieron y afligieron lo bueno de lo que vivimos. Naciones como enraizadas creencias, ideologías, pensamientos, emociones, sentimientos, pasiones e instintos, abrazados por fantasías e ilusiones de ego derivadas de orgullo, avaricia, lujuria y codicia. Estas a su vez son instigadas por naciones aún más poderosas, como la sociedad de consumo, las tendencias de modas, política correcta, cultura ligera y vanidades que nos seducen y controlan todos los aspectos de la vida. Son efectivamente como rugido de aguas estruendosas, como se refiere el profeta Isaías a estas fantasías, ilusiones negativas. Vamos a los versículos 13 y 14. Los pueblos harán estrépito como ruido de grandes aguas, pero el Eterno los reprenderá y huirán lejos. Serán ahuyentados como la paja de las montañas durante el viento y como el polvo delante del torbellino. Al anochecer, he aquí turbación, y antes de la mañana, acá se está refiriendo al campamento asirio, los invasores asirios, ya no es. Esta es la parte de los que nos oprimen y la porción de los que nos saquean. En esa época, el profeta Elías está haciendo referencia al momento histórico en que él estaba viviendo. La invasión asiria, el exilio, el inminente exilio en Babilonia. Entonces, pero la idea es que sí, esto pasó en la historia, como lo hemos visto, pero nos pasa ahora, o sea, cuando nos invaden naciones, cuando nos hostigan, como es el caso de los palestinos y de los árabes, nos hostigan. Entonces tenemos aspectos negativos en la conciencia que tenemos que superar. Ellos son la manifestación material, los enemigos de Israel, ojo, son la manifestación material de los enemigos que tenemos nosotros en la conciencia. O sea, todo este ánimo de destruir, de violar, ¿no?, de abusar, de hostigar, de apedrear, de humillar, de indignificar. Esas tendencias negativas que tenemos en la conciencia están reflejadas en estas personas. Los tipos son así. Son crueles. Enseñan a los niños a odiar desde pequeños. Entonces, ¿cómo traducimos ese odio, esa tendencia negativa enraizada? Son enemigos de nuestra conciencia, enemigos de lo bueno que queremos hacer prevalecer en el mundo. Eso es lo que ellos representan. Y han representado a través de la historia, llámese Babel, llámese Asiria, llámese Grecia, llámese Roma, llámese nazis, fascistas. Están ahí, pero están dentro de nuestra conciencia. Mientras no superemos individual y colectivamente esas tendencias negativas, estos salvajes van a seguir ahí. Eso se los aseguro. Es obvio. O sea, toda la maldad que existe en el mundo la hemos permitido nosotros mismos en nuestra conciencia. Esto está en el Talmud. O sea, todo lo que sucede afuera es un reflejo de lo que está sucediendo adentro. Entonces tenemos que poner mucha atención a eso. Cuando tenemos enemigos, cuando algo nos va mal, cuando alguien nos odia, y dice, pero ¿por qué si yo no le hice nada, a este tipo yo no le he hecho nada? Ah, sí, no le has hecho nada. Piensa esa cualidad que representa ese tipo en tu conciencia. El tipo es envidioso, es codicioso, intrigante, codicioso. La codicia que tenemos dentro.
Entonces, cuando nos liberemos de eso, no va a haber quien nos envidie, ni quien nos codicie, ni quien hable mal de nosotros, ni quien nos hostigue. ¿Para qué? Eso ya no existe en nuestra conciencia. Pero no hay nada que envidiar. Ellos no lo ven. Porque uno no lo tiene. Entonces no lo ven. Entonces a uno no se le acercan. No, en serio. Dice, bueno, pero ¿cómo así? Tú que ya estás en un estado en que nada se te pega. Más o menos por ahí voy. Y esa es la idea, ¿no? O sea, ¿de qué sirve que uno esté en una sociedad en que uno se le pega todo lo malo? Dice, pero ¿qué se me pega todo lo malo? Ah, algo malo tengo que tener yo para que los atraiga, ¿no? Ah, sí, pero es que no. Entonces, ¿qué pasa? Tiene uno que hacer su trabajito interno, hacer la limpieza interna. Y verán a ver que todas las cosas van a funcionar bien, o mejor por lo menos. Ahora, a veces la cuestión no es individual, la cuestión es colectiva. Tenemos, en Am Israel, especialmente los judíos, somos una unidad. Mucha gente no lo sabe. Ricos, pobres, genios, ignorantes, muy saludables, enfermos, etc. Como todo el mundo. Pero somos una unidad. Eso es lo que nos diferencia de las naciones. Lo que pasa, todo lo que hace otra gente nos afecta. No es porque nosotros seamos mala gente, sino que hay mala gente dentro de nosotros. Obvio, ¿no? Como en todas partes. Entonces, ¿qué pasa? Nos afecta. De repente los atraemos. ¿Por qué? Pues son parte de nosotros. Entonces, a pesar de que nosotros hagamos el trabajo interno individual de limpiar todas las cosas negativas que tenemos dentro, individualmente, vamos a verlo afuera. Hasta que hagan el trabajo ellos también. Y hay que hacer trabajo colectivo de sentarnos en un diálogo y decir, hey, hay que eliminar toda esta basura de nosotros. Esto no es de nosotros, además. Esto es influencia de las naciones, de nuestros enemigos. Este es el patrón de conducta de las naciones de egoísmo, de competencia despiadada en el comercio y en la sociedad y en la educación. Eso es de Occidente, eso no es de Israel. Eso no es de judíos. Pero sin embargo, esos modelos negativos de las naciones reinan aquí. Ya hemos dicho que el modelo piramidal de economía de las naciones existe aquí también. Eso habrá que cambiarlo algún día. Entonces, ¿qué pasa? Vemos los problemas que vemos en Occidente, en cualquier país de Occidente. Lo vemos acá. Hay inflación con la cuestión de los bienes raíces, la renta está por las nubes, el valor de la propiedad está súper inflado. Eso viene de afuera, eso no es de nosotros. Eso lo copiaron a los americanos y a los europeos. Exactamente igual. Entonces tenemos que erradicar esa conciencia foránea que tenemos para que eso no se dé aquí. Eso no se daba acá hace 20, 25 años, era completamente diferente. Hasta que empezaron a importar el modelo occidental de la privatización y el Estado empezó a privatizar. Y ahora tenemos el desmadre que tenemos ahora. De los ricos más ricos, los pobres más pobres. ¿Qué pasa aquí? Esto no pasaba antes aquí. Eso es porque estamos importando el modelo de las naciones. Hay instancias de racismo, ¿no? Problema con los etíopes, problema con los trabajadores inmigrantes, etcétera, etcétera, porque eso es importado a las naciones. El racismo no existe en el judaísmo, no existe para nada. Moshe Rabbeinu estaba casado con una señora Cushí etíope. Aarón y Eleazar estaban casados con midianitas. Eran bastante morenos de piel. Cuenta el Midrash. No había racismo aquí. Para nada. Eso no se tomaba en el judaísmo, eso no existe en el judaísmo. ¿Ya qué pasa? Cuando estamos importando ese modelo, que lo miren uno arriba abajo, ¿qué pasa aquí? Eso no es de nosotros. Entonces la gente se queja con uno. Ay, pero son judíos, mira cómo se... Ah, no son judíos. Sí, pero la mamá es judía. Sí, seguro. Pero nosotros sabemos que a nivel de conciencia están muy lejos de lo que es nuestra esencia y verdadera identidad que nos la define la Torá. Entonces cuando el profeta nos está diciendo esto acá, que se está refiriendo a su momento histórico, y nos está recordando de que eso está pasando, se perpetúa a través de la historia, que son basados en fantasías e ilusiones de ego, en la idolatría esta de la que estamos hablando. Esos son ídolos, son creencias falsas, esos son ídolos.
nos está llamando la atención, como decir, hey, ¿ustedes qué? Ah, entonces hay que poner atención, ¿no? ¿Qué es lo que dicta nuestra conciencia de cómo nosotros vamos a percibir a alguien? Ese judaísmo dice es a través del carácter de la persona. Eso no lo dijo Martin Luther King, eso lo dice la Torá. Dice, yo tengo un sueño en que un día la gente no discrimine o no perciba a la gente o entienda a la gente o se aproxime a la gente a partir del color de su piel, sino a partir de su carácter. Ese famoso discurso, yo tengo un sueño, del Dr. King. Eso está en la Torá, él era un pastor, ¿no? Evangélico. El tipo estudió Torá, y simpatizaba muchísimo con los judíos. Por cierto, los judíos lo apoyaban muchísimo a él. ¿Por qué? Porque es la misma causa. Pero en este caso es la Torá, no estamos hablando de los evangelios de los católicos, de los cristianos, eso es otra cosa. El carácter es lo que importa. Por eso el estudio de la Torá es eso, es fortificar el carácter, que tengamos las cosas claras y nos demos cuenta claramente, o sea, de una vez por todas, de que esto es blanco y negro, aquí no hay grises, señores y señoras. O vamos por lo bueno, no, lo sabemos. Lo sabemos. Cada vez que somos permisivos con personas o situaciones negativas, el resultado es negativo. Y después nos arrepentimos. Ay, si yo debía haberme alejado de esa persona antes y sabiendo yo que esa persona es negativa, es envidiosa, es esto, que el otro. ¿Por qué no lo hiciste antes? Porque yo creía y tal. Además hay que ser flexible y tal. La gente no es perfecta, que hay que tener paciencia. Sí, muy bien. Después no te quejes entonces. Perdón. Bien, entonces, ya leímos los versículos 13 y 14, ahora vamos a leer el comentario. El profeta denuncia el daño y la destrucción, o sea, el estrépito de las grandes aguas, la metáfora, que las naciones nos infligen, que la compasión del Creador removerá como paja ante el viento. Todo eso es era mesiánica. Todo este carácter, todas estas cualidades y rasgos negativos van a ser removidos. Hemos indicado que las montañas y colinas también representan creencias sólidas. Imagínense la solidez de una montaña. Creencias. En este caso negativas, que en esta metáfora serán eliminadas de nuestra conciencia. Posteriormente, en los últimos comentarios de la conciencia mesiánica, o sea, los que hacemos en el blog. Ahora vamos por el número 65, creo. 66, perdón. Capítulo 42 y 43 de Isaías. Él habla de allanar. Dice, Hakadosh Baruj Hu va a allanar. Así no va a haber abismo, ni montaña, ni nada de esas cosas. Va a allanar el camino. O sea, todo va a estar plano. O sea, ¿a qué se refiere una planicie? O sea, no va a haber alto ni bajo. Todo está parejo. O sea, la conciencia humana va a estar en un nivel donde no va a haber ni alto ni bajo. Todo va a estar al mismo nivel. El círculo opuesto a la pirámide a la que nos referíamos antes. Estamos todo el mundo al mismo nivel. Y el centro de ese círculo es Hakadosh Baruj Hu, la Torá a la que estamos viendo. Estamos todos juntos en el círculo. Bien. Entonces, nuestra aflicción ocurre en los más oscuros momentos, que son el anochecer. Por eso hace referencia a la mañana en el Pasuk. Que son el anochecer y las noches cuando sentimos el dolor de nuestra separación de los modos y atributos de amor, luego de abrazar las fantasías e ilusiones de ego. La fantasía e ilusiones de ego es la noche. Porque en la claridad de la luz de lo bueno de los modos y atributos de amor no hay oscuridad. Ni nada que lamentar. Esta aflicción es causada por una nación invasora, en este caso Asiria, en aquel tiempo, representando una tendencia negativa particular en la conciencia que oprime y saquea lo bueno en nosotros. Hemos hablado que el profeta se refiere a las cargas, la carga de Babilonia, en este caso la carga de Asiria, la carga de Egipto, la carga de Moab,
Cada nación representa una cualidad negativa en particular en la conciencia que debemos superar. Debemos erradicar, debemos destruir o subyugar en caso de una tendencia negativa, subyugarle hacia lo bueno. ¿Ok? Bien, vamos ahora al capítulo 18, versículos 1 y 2. Leemos: Ay de la tierra que hace sombra con las alas. Las metáforas que saca Isaías. Mamash, como dicen acá. Que está tras los ríos de Etiopía, que envía mensajeros por la mar, y en navíos de junco sobre las aguas. Andad, ligeros mensajeros, al pueblo arrastrado y oprimido, al pueblo asombroso, desde su principio y después, habla de Israel. Una nación detestada y pisoteada, cuya tierra destruyen sus ríos. En este caso, los ríos son los reyes invasores. Por eso lo pusimos en paréntesis para no tener que extendernos en la elaboración del significado de estas metáforas. Leemos acá: vemos que otras naciones se unen en la cruzada invasora contra nosotros, como el pueblo arrastrado, oprimido, detestado y pisoteado, saqueado y desolado por gobernantes de países inclusive lejanos, como dice acá el profeta. Tengamos presente que nuestra nación representa lo bueno en la vida, al igual que rasgos y tendencias positivas en la conciencia humana. Estos precisamente son nuestra esencia y verdadera identidad, ya lo hemos dicho. Nosotros somos los buenos de la película. Eso no quiere decir que no haya bandidos, pero la Torá, la definición que nos da vis a vis, o sea, en contraste con las naciones, es que nosotros representamos lo que Akadosh Baruj Hu quiere para el mundo, que es lo bueno. Y esa es nuestra misión en el mundo. Cuando el profeta dice y la Torá dice que nosotros estamos destinados, fuimos elegidos por Dios para ser la luz de las naciones, o para las naciones, están hablando de esto, de hacer prevalecer lo bueno. Esa es la idea, esa es la luz, es lo positivo. Bien, entonces, vamos ahora, versículos 3 y 4, capítulo 18. Vosotros, todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, cuando un estandarte se levante sobre las montañas, lo veréis. Ojo con las metáforas. Y oiréis el sonido de la trompeta, el shofar. Porque el Eterno me dijo así: estaré quieto y miraré desde mi morada, dice el Eterno, como sol claro después de la lluvia. Imagínense la claridad que hay después de la lluvia. Como niebla de rocío en el calor de la cosecha. Niebla de rocío en el calor de la cosecha. Isaías con estas metáforas. Bien, comentamos. Dios promete mediante el profeta que Él nos redimirá de las tendencias negativas en la conciencia. Lo hace cuando comenzamos a elegir lo bueno como denominador común de sus caminos y atributos. Estos son el estandarte izado, la Torá es el estandarte izado sobre las montañas que vemos, montañas, las ideas que hemos dicho, y el sonido del shofar que oímos. Hay una montaña especial, estamos hablando del templo de Jerusalén, que representa nuestra conexión con Dios, la cual espera por nosotros y que además es el lugar de su morada. Sus palabras mediante el profeta son cálidas, alegorías llenas de su amor y lo bueno que recogemos de la cosecha de este. De allí que sea nuestra labor reconstruir el lugar de su morada en nosotros como nuestro nexo eterno con Él. Bien, volvemos ahora a los versículos 5 y 6. Porque antes de cosecha, cuando el fruto aparezca y pasada la flor, fueren madurando los frutos, entonces Él, Dios, podará con podaderas de ramitos y cortará y quitará las ramas. Y estos serán dejados todos a las aves rapaces en las montañas y a las bestias de la tierra. Sobre ellos tendrán el verano las aves rapaces e invernarán sobre ellos todas las bestias de la tierra. Ojo con las metáforas. Pongan atención cuando lean. Vamos ahora a explicar. En esta cosecha, el amor de Dios removerá lo que ya no necesitamos. Entonces, cuando estamos hablando de la cosecha, que vamos a cortar la rama, cierta rama que pasa con los viñedos. Después de cada cosecha hay una podita que se le hace a la viña. Porque ya no se necesita. Se concentra la savia, la vida de la viña. Ustedes ven las viñas no son muy grandes, no las dejan crecer mucho.
Porque ellas producen, no necesitan extenderse ni crecer demasiado ni tener muchas ramas. Bien. En esta cosecha el amor de Dios removerá lo que ya no necesitamos. Todo lo que hayamos aprendido es suficiente para finalmente elegir los modos y atributos de amor, o sea, lo positivo, en vez de las fantasías, ilusiones de ego, en medio de las tendencias negativas de la conciencia. Ya habremos aprendido que el malvado muere por su maldad, como dice el rey David, porque la maldad pertenece a la maldad. Y aquí citamos al profeta Ezequiel y a los salmos. Dice, el malvado muere en su maldad. Lo dice tanto Ezequiel como el rey David, pero en este caso David lo dijo primero. Aves rapaces y bestias también pertenecen a su propia especie y devoran lo muerto, porque muerte es su alimento. Dios redimirá lo bueno que somos, como también está escrito, y el polvo regresa al suelo de donde vino, y el espíritu regresa al Eterno que lo dio. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Como acabamos de mencionar, aprendemos de nuestros momentos oscuros como se nos ha recordado. Y citamos a Job, el profeta Job, capítulo 42, versículo 6, que dice, por lo tanto me desprecio a mí mismo y me arrepiento y regreso en polvo y cenizas. En aquel tiempo, volvemos con Isaías capítulo 18, versículo 7, en aquel tiempo será traída ofrenda al Eterno de las multitudes, el momento de la liberación. El pueblo arrastrado y pisoteado, el pueblo asombroso desde su principio, y después vuelve el profeta a destacar la importancia de Israel. La nación oprimida y saqueada cuya tierra destruyen sus ríos, o sea, los reyes invasores, al lugar del nombre del Eterno de las multitudes, al monte Sión. O sea, las ofrendas las llevamos a Sión porque ahí es donde está nuestra conexión. Hemos dicho que las ofrendas representan el denominador común de Dios con nosotros. Las ofrendas que a Él le huelen bien, de manera alegórica. Nuestro nexo común con Él, lo bueno. Leemos acá, en nuestra redención del amor de Dios, el amor de Dios como nuestro Redentor, es reivindicado lo bueno en nosotros. Y libre de tendencias y rasgos negativos, comienza a realizar su destino. Entonces citamos acá los salmos. Porque Él ha puesto su amor en mí, dice el rey David. Yo lo redimiré. No, dice el rey David, o sea, el rey David citando a Hakadosh Baruj Hu. Hakadosh Baruj Hu dice, porque Él ha puesto su amor en mí, yo lo redimiré. Y yo le responderé. Yo estaré con Él en su aflicción. Yo lo rescataré y yo lo honraré. De larga vida lo colmaré y haré que Él posea mi redención. Salmos capítulo 91, versículos 14 al 16. Súper importante. Por eso lo citamos. Terminamos el comentario diciendo, nuestra esencia y verdadera identidad retorna al Creador para compenetrarnos eternamente con Él. En el lugar de su nombre, en Sión como templo de Jerusalén. Este es el tiempo y espacio eternos donde estamos destinados a estar con nuestro Creador. Vamos a repetir estos dos versículos del Salmo 91. Porque Él ha puesto su amor en mí, yo lo redimiré. O sea, cuando estamos hablando de amar a Dios, esto tenemos que repetir e insistir en esto. Estamos hablando de realizar sus modos y atributos, lo que Él define para nosotros en su Torah, de cómo Él se relaciona con nosotros. Ese es su amor. Entonces lo amamos en la medida en que nosotros seguimos sus preceptos, su voluntad, sus atributos, sus caminos. Y plena libre de tendencias y rasgos negativos comienza a realizar su destino. Porque Él ha puesto su amor en mí, yo lo redimiré, yo lo elevaré en lo alto, lo exaltaré, lo elevaré en conciencia, porque conoce mi nombre. Ya hemos dicho que el nombre de Hakadosh Baruj Hu no es, bueno, sí hay un nombre de cuatro letras hebreas, sí, pero eso significa algo. Hashem, Hashem, El Rahum, Benahum, Erev Apaim, Rab Esed, Behemet. O sea, no es un nombre, no es Hashem, Hashem. ¿Qué es eso? El Rahum, Benahum. Misericordioso, graciable, lento para la ira y de inmensa amorosa bondad y verdad.
Ese es el nombre de Dios. Conoce mi nombre. Conoce mis atributos. Eso, acabo de ver lo que decir, este tipo conoce mis atributos. Él me llamará y yo le responderé. Yo estaré con él en su aflicción. No estamos hablando de la aflicción, no es metimos la pata. Dios está con nosotros, invitándonos a salir de nuestras propias ilusiones, de las invenciones en las que nosotros mismos hemos quedado atrapados. Si ustedes ven, por ejemplo, los criminales en cualquier parte del mundo, meten a la cárcel o los enjuician. ¿Tú qué hiciste? Robaste, mataste a alguien. La pregunta, ¿y por qué lo hiciste? Alguien es responsable. Dice, bueno, él es responsable porque es mayor de edad, hay que juiciarlo como adulto. Sí. Pero ¿de dónde aprendió ese tipo eso? ¿De dónde aprendió a matar? ¿De dónde aprendió a robar? ¿De dónde aprendió a estafar? Desfalcar. ¿De dónde? Entonces vemos que acá que el sistema educativo falló en alguna parte. Sí falló porque si no hubiera fallado no hubiera criminales, ¿no? Todo el mundo va a la escuela, todo el mundo se educa a cuenta de que la gente va a transgredir las leyes. Entonces, hay que entender esto dentro de nuestra conciencia. O sea, es fácil juzgar a la gente por las cosas malas que pueda hacer la gente. ¿De dónde viene eso? ¿De dónde viene esa manía nuestra de juzgar a la gente? De hablar mal de otros, de decir yo tengo razón y tú no tienes razón y friégate. ¿De eso dónde viene? De un sentimiento falso, sentimiento o creencia de carencia. ¿Por qué? Porque si uno carece de algo, uno no tiene por qué estar presumiendo. De ahí el famoso proverbio que mi madre suele decir toda su vida. Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Qué pasa? La gente que critica, obviamente, está criticando porque se considera que es mejor que otra. O sea, la presunción, ¿no? Actúa bajo la presunción de que es mejor. Entonces, ¿qué pasa? Está reflejando un sentimiento de carencia. ¿Por qué? Porque si no estuviese presumiendo de perfección, no carecería de nada. O sea, está tan lleno que todo lo ve bien. Nada está mal, todo el mundo está bien. No hay razón para criticar a nadie. Pero el momento en que vemos una falla, un fallo en otros, está en nosotros. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Por ahí hay muchos que dicen, ten mucho cuidado con lo que deseas, porque lo puedes obtener o lo puedes recibir y lo que viene con él o con ello. Es un agregado ahí que le ponen a veces, ¿no? Y lo que viene, o sea, porque lo puedes obtener. La cuestión es lo que viene, el paquetico que viene. Entonces tenemos que tener cuidado. Bien, entonces vamos a terminar el pasuco otra vez. Yo estaré con él en su aflicción, yo lo rescataré y yo lo honraré. Aquí pusimos honoraré, hay que arreglarlo. Lo honraré. De larga vida lo colmaré y haré que él posea mi redención. Estamos hablando de larga vida. Ojo. Es una vida que trasciende el mundo material, o sea, es vivir más allá de lo que es las limitaciones de la carne, del cuerpo. En otras palabras, salimos de este estado de conciencia que es el mundo material, de este mundo material y pasamos a otro, o sea, seguimos viviendo largamente. Y haré que posea mi redención. Pues claro, si seguimos y abrazamos los modos y atributos del Creador que se basan en cualidades positivas, en lo bueno de los modos y atributos de amor, esa es la redención. En el amor estamos todos redimidos, eso lo sabemos. Cuando nos duele algo vienen y nos consuelan y nos aman, estamos redimidos. Cuando cometemos una transgresión y nos perdonan y nos abrazan, estamos salvados, estamos redimidos. Pero aquí estamos hablando de una redención que es mayor, una redención en la que ya nada negativo existe.
Esa es la redención del Creador. Esa es la era mesiánica. Esa es la redención final. Empecemos a incorporar esa redención, esa conciencia mesiánica en nuestra propia conciencia. Eso es lo que estamos tratando de hacer en el blog. Tratando de traducir todas estas cosas, todas estas metáforas, todos estos mensajes de la Torá. Y hacer que resuenen en nuestra conciencia para que se transforme hacia eso precisamente que la Torá nos dice que nosotros somos y que estamos destinados a tener y a realizar. Bien, entonces con esto nos despedimos, que pasen un resto de semana muy, pero muy feliz. Shabbat Shalom y hasta la próxima.